Hola, pues vamos a cambiar de serie. Hemos estado viendo durante unas semanas acerca de Salmos y ahora vamos a cambiar y vamos a tomar como punto de partida un pasaje en el que Jesús está enseñando a los discípulos acerca de quién es el mayor, de los jefes, de la jerarquía, y vamos a estar viendo sobre este tema. También pensando en que como iglesia estamos haciendo cambios, algunos son los más aparentes de la reforma del local, pero que eso es lo superficial. Estamos también haciendo cambios más profundos. Llevamos tiempo pidiendo a la iglesia y como iglesia estamos proponiendo nuevos ancianos para el consejo. Y esto implica cambios y implica cosas más profundas en las que vamos a estar viendo cómo la Biblia habla de estos temas. Vamos a ver ahora dos sermones. Uno va a ser este sobre los jefes, la jerarquía, el que manda, el que sirve. Y el domingo que viene vamos a ver más específicamente acerca del tema de los ancianos, de los presbíteros, en la primera iglesia, en Hechos, en Corinto, y vamos a estar viendo esto. Os voy a pedir un poco de misericordia porque estoy sin gafas. Me las he quitado porque me hacía mucho reflejo. Entonces, si veis que me acerco a la Biblia así, ¿vale? Ya sabéis por qué es. Os reís un poquito, os reís las primeras 3 veces cuando me veis ahí, y luego ya dejáis de reíros y nos dedicamos al pasaje, ¿vale? Pues mira, vamos a Lucas 22. A ver. Vamos a ir a Lucas 22, el versículo 24 al 27. Y dice que entre ellos hubo también un altercado sobre quién sería el mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos, y los que ejercen la autoridad sobre ellos se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Jesús está hablando aquí acerca de los jefes, de los señores, y lo está haciendo a raíz de una discusión entre los discípulos. Este tema para los discípulos era relevante. Lucas lo pone justo después o justo junto a la última cena. Y de hecho en Lucas está la imagen de quién es el mayor, el que está a la mesa o el que está sirviendo la mesa. Y posiblemente sea un día distinto de los que nos presentan los otros sinópticos. Tenéis los pasajes en la hoja de estudio que podéis descargar en la web. Pero hubo discusiones de este estilo en más ocasiones, porque para los discípulos era un tema importante. Jesús era el Mesías, ellos sabían que era el Mesías, ya al final ellos son conscientes de que es el Mesías, aunque no tienen muy claro qué significa o qué implica, pero ellos se imaginan que Jesús va a instaurar un reino terrenal, se imaginan que va a derrocar a Roma y entonces va a ejercer como ese rey bueno, como ese señor bueno que va a gobernar en el trono de David, en el trono del rey. Claro, ese rey necesitará unos ministros, necesitará gente que atienda los negocios del reino, ¿no? Entonces los discípulos están convencidos de que ellos van a ser esos ministros. Ahora, no es lo mismo ser el ministro de una cosa que el ministro de otra. No es lo mismo ser el mayordomo, el visir, el segundo, el primer ministro, como lo quieras llamar. No es lo mismo ser ese que ser el quinto o el octavo o el 10º en el escalafón. Entonces ellos discutían sobre este tema. Si vamos a Marcos 9, esto sucedió en Capernaum y dice que en el versículo 33 en adelante, que llegaron a Capernaum y una vez en casa les preguntó Jesús a los discípulos: ¿de qué discutíais en el camino? Ellos callaron,
pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, este es un tema que, aún lejos de Jerusalén, en el que también estaban discutiendo. Tenemos también que cuando estaban llegando a Jerusalén, Juan y Santiago, los hermanos, se acercaron a Jesús y le dijeron: mira, queremos ser en tu reino uno el que se siente a tu derecha y otro el que se siente a tu izquierda. Y Jesús les dijo: mira, eso no funciona así. O sea, no es que te lo dé yo a ti porque me caigas bien, esto está asignado. Bueno, pues cuando los otros 10 discípulos se enteraron de lo que habían pedido Juan y Santiago, dice que se indignaron contra ellos. Y de nuevo Jesús enseñando sobre este tema. Para los discípulos era un tema importante. ¿Quién es el mayor? Y por eso es un tema en el que hay que enseñar. Y en la sociedad, muchas veces, y entre nosotros, muchas veces, es relevante quién es el mayor. Y por eso aquí Jesús está dando una enseñanza sobre el tema. Como digo, es un tema en el que los discípulos tenían mucho interés y Jesús, lejos de decirle el mayor vas a ser tú o el mayor vas a ser tú, lo que les dice es que el mayor es el que sirve. Un cambio en qué implica ser el Señor, qué implica ser el jefe. En el boletín, en la parte de atrás, pues se ayuda a la discusión en los grupos o si genera discusión improductiva, olvidadlo. Os he puesto algunas fotos de revoluciones, por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, tenías a Luis XVI, viene la Revolución Francesa. Unos años después, ¿quién está? Napoleón, como emperador. Entonces, no digo que la Revolución Francesa no cambiara cosas, pero muchas veces las revoluciones humanas cambian quién ostenta el poder, quién está en el poder, pero no cambian qué implica el poder, qué es ser el que manda. Y los campesinos que morían bajo el zar como siervos, después de la revolución bolchevique, siguieron siendo pobres y muriendo como ciudadanos libres después de la revolución, pero seguían muriendo igual de hambre. El reparto de la riqueza, no digo que las revoluciones no hayan conseguido cosas, pero generalmente en las revoluciones lo que cambia es quién se sienta a mandar, pero no qué implica o no qué se hace con la autoridad. Jesús está haciendo algo mucho más profundo, está dándole la vuelta a la jerarquía de valores. Si en las pirámides normales está arriba el poder, el dinero, la autoridad, Jesús le da la vuelta y dice: el mayor, el que sirve. Dice: y yo mismo, el que sirvo. Y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida, el rescate. Y que dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tenéis en el boletín en Juan 13, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y después les dice: ejemplo os he dado. Como yo he hecho, lo hacéis vosotros. ¿No me llamáis Señor y Maestro? Es decir, Jesús, que era el Señor y el Maestro, estaba entre los discípulos como quien sirve. Bueno, ¿nosotros? Tenéis en el boletín también para ampliar el tema de las bienaventuranzas, cómo también se genera esta inversión de la pirámide de valores. Porque nosotros sabemos que el mundo en el que vivimos no es así. Ahora, Jesús nos está diciendo cómo debe ser entre nosotros. Y esto vamos a intentar aplicarlo cada uno a nuestra vida como creyente y luego también como iglesia, como conjunto, cómo lo aplicamos a nosotros. Mirad que en la imagen, en la iglesia, no he puesto el local, no he puesto las baldosas, no he puesto las columnas, no he puesto las paredes, no he puesto el edificio, porque la iglesia somos las personas, independientemente del local en el que nos reunamos. ¿Qué? En mi vida como creyente,
yo tengo que plantearme si en los entornos donde yo mando, por ejemplo, si eres jefe y tienes empleados, o si eres padre o madre y tienes hijos, de algún modo eres el jefe en esa familia o ejerces autoridad en esa familia, o en entornos en los que tengas un peso, a lo mejor no eres el que manda, pero tu presencia tiene peso. ¿Tú facilitas que el servicio sea un valor? ¿Eres como el que sirve o eres como el que se sienta a ser servido? Cuidado, no quiero decir que pongo esta imagen de un señor y de alguien que le sirve. Por ejemplo, si tú trabajas en un despacho de arquitectos y hay alguien que es el que tiene que hacer las fotocopias y tú eres el arquitecto, evidentemente no vas a levantarte tú a hacer las fotocopias porque tú tienes un trabajo cualificado y tú tienes que hacer otro trabajo. Pero sabéis a lo que me refiero. Hay veces en que hay personas que viven, que están poco menos que para ser servidas, que ellas no se mueven, ellos piden. Y hay personas que también sirven. ¿Tú de cuál eres? ¿De los que se sientan o de los que se levantan? Vale, hay que tener cuidado porque igual que Jesús dice, sabéis que en el mundo, pero entre vosotros no, nosotros de algún modo es como que tuviéramos una mochila y en esa mochila hay muchas cosas que hemos aprendido desde niños, a veces incluso que hemos aprendido en las iglesias y que pueden no encajar con lo que quiere Jesús. Fijaos en que los discípulos, es decir, la gente que estaba alrededor de Jesús, esto no lo veía como quería Jesús que lo vieran, y Jesús tuvo que cambiar su forma de verlo. No sea que nosotros como iglesia también lo estemos viendo mal y necesitamos que Jesús cambie nuestra forma de verlo. Os propongo algunos dichos que seguramente que hemos oído. Por ejemplo, cuando seas padre, comerás huevo. Mirad, lo pongo tachado porque no quiero que ni por asomo alguien, viéndolo aquí en la diapositiva, piense que puede tener sentido. Cuando seas padre, comerás huevo. O ¿quién lleva los pantalones en casa? O yo llevo los pantalones en casa. O el que reparte y reparte, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. O administrador que administra y enjuagador que enjuaga, algo traga. Cosas que están en la sociedad y que a veces pueden ir entrando. Si alguna de estas cosas te chirría y dices, oye, que esto no está mal, bueno, luego nos buscamos, hablamos. Por ejemplo, lo de llevar los pantalones en casa, sé que en distintos países a lo mejor se puede decir de modo distinto, yo no sé si en Latinoamérica no conozco otros países, pero creo que no lo he oído nunca decir de un modo sano. Generalmente lo he oído decir de un modo que expresa la autoridad como no es lo que dice Jesús. Y como no es el modelo que en el matrimonio propone Pablo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O lo de cuando seas padre comerás huevo, ¿no? Claro, cuando seas padre ya podrás hacer lo que quieras. Y mirad, recuerdo en una película que había un padre viendo la tele y estaba ambientada en esa época en que no había mando a distancia. Entonces el padre llama a hijo Pepito y el niño, pues de 6 años o cosas así, se acerca. Y le dice, anda Pepito, cambia de canal. Entonces Pepito va y cambia de canal y se va. Y digo, vale, yo entiendo que este señor estaba muy cómodo sentado, pero es que su hijo también estaba haciendo cosas. Entonces tienes a tu hijo y le llamas para cambiar. De acuerdo que estaría cansado o lo que sea. A veces es difícil juzgar, ¿no? Pero de algún modo es como, bueno, yo soy el padre, yo ahora a comer huevo, tú a servirme. Y aquí las normas son para todos menos para mí. Bueno, las normas son para todos y también para ti. O igual que tú estás cómodo, el otro está cómodo. Es decir, hay actitudes que muestran que uno sirve o que uno quiere ser servido. Y ahí tenemos que plantearnos qué podamos tener en la mochila que pesan y estorban o que no se corresponden con lo que enseña Jesús, tenemos que desecharlas. Y algunas a lo mejor las hemos aprendido incluso en la iglesia. O a lo mejor están tan bien vistas socialmente que incluso en la iglesia se han autorizado. Bueno, tenemos que estar pendientes porque la iglesia no está libre de que se cuelen errores o de que se cuelen corrupciones. Y es muy fácil
tener en mente la iglesia medieval y el Papa como un rey temporal que hacía lo que le daba la gana en una época muy corrompida de la iglesia. Hay que tener cuidado, porque esos grados de corrupción no se alcanzan de golpe. Eso me lleva al siguiente punto, a nuestra iglesia como conjunto de personas, ¿no? El servicio, servirnos unos a otros, es el modelo en la autoridad. Y me gustaría poner un ejemplo aparentemente, puede ser muy tonto aparentemente o sencillo. Mirad, con las finanzas, el tesorero, ¿es el que manda? ¿Es el que sirve? Es decir, el tesorero, en tema de dinero, en la iglesia, es el que, entre comillas, manda, es el que tiene acceso al dinero, es el que dice, pues en esto se puede gastar, en esto no se puede gastar, en esto gastamos, en esto no gastamos. De algún modo es el que manda. ¿O es el que sirve? Porque es el que está echando su tiempo en revisar las cuentas, en ver las facturas, en si alguien se desvía, oye, que te estás desviando y estás gastando más de lo que tenías que gastar, ¿qué está pasando? O en peleas, oye, este ticket de qué es, apúntamelo, a ver. Y a veces parece el malo, el tesorero, ¿no? Como el que quiere evitar que gastemos demasiado, y a veces la imagen es como el malo. Pues no es el malo. Y de hecho está poniendo su tiempo, su esfuerzo en cosas que podría dedicar a su vida, a su familia, a sus cosas, y sin embargo está dedicando todo eso, tiempo, esfuerzo, energía en pelear con la gente y con el banco, en servir. Entre vosotros, el que quiera ser el mayor, que sea el que sirve. Me recuerdo también hace 12 años, cuando yo me casé, aquí en Chamartín, cuando terminó la ceremonia, ¿fue mi boda o en la de un hermano mío? No sé si era en la de mi hermano. Bueno, cuando terminó la ceremonia, Andrés, el pastor, estaba barriendo el arroz y el confeti que se le echa a los novios. Y recuerdo que a mi madre le sorprendió mucho y decía, pero si es el pastor, como diciendo, pero no debe estar haciendo eso, porque es el pastor, ¿qué hace barriendo? Y yo recuerdo que le dije, pues mamá, es el pastor y está barriendo. No sé, el que quiera ser el mayor, que sea vuestro servidor, como Jesús, que estaba entre los discípulos, como el que sirve. Entonces, es el modelo que tenemos. Y ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos para imitar. Relacionando esto con lo que decía antes de la mochila. Mira, imagínate que tú en tu mochila tienes que el tema del dinero es un tabú, o algo de lo que no se puede hablar, o que es algo medio sucio, o que, bueno, hablar de dinero... Entonces, a lo mejor, pues, no te atreves a preguntar. Y a lo mejor te puede llevar la idea de que aquí en la iglesia las finanzas son opacas, o que no son transparentes. Bueno, pues si a lo mejor es algo que llevas tú en la mochila, ¿por qué no preguntas si tienes interés? Porque tú te acercas al tesorero y le preguntas, oye, Esteban, ¿cómo va esto? Y él, pues te lo contará. Pero lo mismo con la doctrina. Oye, es que este pasaje, esto que has dicho, yo no lo veo tan claro. Pues si en tu mochila tienes que el pastor es inalcanzable, o que no se le puede preguntar, o que es intocable, o que no se le puede toser, pues entonces a lo mejor tú no has entendido o no estás de acuerdo, o hay un pasaje ambiguo en el que dices, oye, este pasaje yo no tengo claro que la interpretación sea así, pues acércate y coméntalo. Pero hay que tener cuidado, porque a veces en la mochila tenemos cosas, y a veces en la mochila tenemos que el que manda es el que manda, y tenemos los modelos que hay en las empresas, o en las asociaciones, o en los clubs, o a veces en las familias, que a veces la jerarquía no es lo más sano, en que a veces el padre jamás se disculpa aunque haya metido la pata hasta el fondo, en la que a lo mejor el padre no cumple las normas porque él está por encima de las normas, a lo mejor vienes de contextos muy corruptos, y a lo mejor todo eso está en la mochila y tú, pumba, lo trasladas a la iglesia. Eso no debe ser. Entre vosotros, no. Entre vosotros, el que quiera ser el mayor, que sea el servidor. Y ese es el ejemplo de Jesús. Y la siguiente pregunta es si estás sirviendo o si no estás sirviendo. Si no estás sirviendo, ¿a qué esperas? Es el ejemplo de Jesús. Y no solo es el ejemplo de Jesús,
sino que entonces, si te decides a servir, vas a tener que pagar un precio. En tiempo, en esfuerzo, en dinero. En dinero, por ejemplo, en la reforma de la Iglesia, ha habido personas que han puesto dinero. Eso no te sale gratis. Incluso puede ser que te plantees, mira, yo soy un pardillo, porque yo podría estar haciendo cosas para mí, o para mi trabajo, o para mi familia, o levantarme tarde los domingos. El que está en la alabanza, que tiene que venir antes para ensayar, pues a lo mejor le apetece quedarse durmiendo más tarde. O los sugieres que colocan las sillas, pues a lo mejor les apetece levantarse tarde. O los de la obra social, que vienen todos los jueves, a lo mejor les apetece usar su día libre en otras cosas a veces. O los de la escuela dominical, a lo mejor en vez de estar preparándose la clase, pues les apetecía estar viéndose una película. Y como eso, el del ordenador, el del sonido, los que llevan la oración, los de los grupos caseros, muchas cosas, y me estoy dejando cosas, sin duda, a lo mejor podrían estar dedicándose a su vida. Yo mismo ahora. A lo mejor podría estar haciendo otra cosa en vez de estar grabándome delante de una cámara. A lo mejor después de haber estudiado yo la Biblia, en vez de dejarlo organizadito en un boletín, podría ya, bueno, pues yo ya me he enterado. Es decir, puedes tener la sensación de soy un pardillo. En vez de estar haciendo cosas para mí, estoy haciendo cosas para los demás. Mira, si no estuviera Dios, posiblemente tendrías razón y serías un pardillo. Y me gustaría ir a 1 Corintios 15. Porque Pablo aquí, con la iglesia de Corinto, empieza a pensar, oye, ¿y si no hay resurrección? Como dicen algunos, que no hay resurrección. Que si no hay resurrección, nuestra predicación está vacía. Nuestra fe está vacía. Y dice, ¿y si para esta vida tenemos la esperanza en Cristo? Si no hay resurrección, somos los más desgraciados de todos los hombres. Dice, en el versículo 32, 1 Corintios 15, 32, si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, Éfeso fue un lugar donde Pablo tuvo mucho conflicto por culpa del Evangelio, si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provecho saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hubiera Dios, pues a lo mejor sí estaría bien que tú te dedicaras a pelear por lo tuyo, ¿no? Y a lo mío, a lo mío, a lo mío. Y en vez de servir, no, a lo mío, a lo mío, a lo mío, a lo mío. Pero es que sí hay un Dios. Y si vamos al Salmo 16, en el Salmo 16:5 dice, Yahvé, tú eres la porción de mi herencia. Yahvé, tú eres la porción de mi herencia y mi copa. Es decir, ¿dónde he puesto yo? ¿Dónde pone el creyente su futuro, su herencia, su parte? En Dios. En Dios que le va a cuidar, en Dios que le va a atender. Y si volvemos a Lucas, al pasaje con el que hemos empezado, en Lucas 22, dice, versículo 28 en adelante, dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es como que el Señor dijera, mira, yo me levanto, te has estado sirviendo y ahora, toma, siéntate, que vas a estar ahí tú en el banquete conmigo. Nosotros tenemos una esperanza. Esa esperanza incluye la vida futura, también incluye la vida aquí. Si los muertos no resucitan, si no hay Dios, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero es que Cristo sí resucitó y nosotros sí hemos resucitado y nosotros resucitaremos. Entonces, sirvamos, sigamos el ejemplo de Jesús en tu entorno y también con los demás, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia. Tu vocación puede estar fuera de la iglesia y también puede ser servir. Mira, para terminar, me gustaría ir a Mateo 9,
A Mateo 10, perdón. A Mateo 10. Mira, dice en Mateo 10, 40. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice en el versículo 41. El que reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Fijaos en que en ese servicio está también la motivación con la que sirves. Porque te está diciendo el que reciba a un profeta o el que reciba a un justo, no te está diciendo el que reciba a un millonario por ser millonario, el que reciba a un político por ser poderoso. No te está diciendo eso, te está diciendo el que reciba a un profeta, pero si le recibes por profeta, bueno, pues paga de profeta vas a tener. Y si le recibes por justo, bueno, pues que te pague como justo. Ahora, si tú recibes a un discípulo, no por lo que él te vaya a devolver, no por otras cosas, sino porque es discípulo, porque le envío yo por amor a mí, entonces, dice el Señor, tú no perderás tu recompensa. Es como dijera, si le recibes porque es discípulo mío, ponlo a mi cuenta, yo te pagaré. Y aquí me lo preguntaba porque en la iglesia, si estás sirviendo, a veces puede estar bien preguntarse, oye, ¿y por qué hago lo que hago? Es cierto que a veces uno simplemente sigue adelante por inercia, ¿no? O si ya estás en un ministerio, pues a veces sigues y sigues ya, pues muy bien sin pensar, porque o a lo mejor porque ese es, no sé. Pero de cuando en cuando está bien preguntarse, oye, ¿y por qué lo hago? Y eso no significa que si no toco clarísimo, pues paro. Bueno, pues a lo mejor tampoco uno tiene, pues... Pero lo hacemos por servicio a Dios. Si no lo hacemos por servicio a Dios, hay que replanteárselo. ¿Por qué estoy haciendo yo este sermón? ¿Porque está Andrés de vacaciones? Ojo, si lo estoy haciendo solamente porque Andrés está de vacaciones y alguien lo tiene que hacer, ¿no puede ser un poco pobre? Entonces, ¿por qué colocas las sillas? Pues porque alguien tiene que hacerlo. No digo que, oye, colocarás, está bien, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro servicio? ¿Qué hay dentro de nosotros? El que reciba a uno de estos discípulos por discípulo, aunque solo sea darle un vaso de agua fresca, no pienses en ministerios más grandes o en ministerios más pequeños. No pienses en servicios más grandes o en servicios más pequeños. Un vaso de agua fresca no recibirá, no dejará de recibir su paga. Así que, básicamente, plantéate, si no estás sirviendo, anímate, sigue el ejemplo de Jesús y sirve. Y si ya estás sirviendo, de cuando en cuando, párate y piensa, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde me lleva Dios? Porque como personas somos muy dados a desviarnos, a corrompernos, a torcernos. Y estar pendientes, vigilar, la dependencia de Dios nos ayuda a esos pequeños giros de volante, esos pequeños giros de dirección que nos mantienen alineados. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por este pasaje en el que enseñaste a los discípulos de un modo tan amable y sin regañarles cuando ellos estaban poniendo los ojos en donde no querías poner tú los ojos. Y cómo de algún modo les mostraste que el mayor no es el que recibe servicio o el que recibe honores, el mayor es el que sirve. Y queremos imitarte, Señor. Enséñanos y ayúdanos. Gracias por esta iglesia. Enséñanos a ser una iglesia que se sirve unos a otros para la alabanza tuya. Bendito sea, Señor.